Paz de Cristo, hermanos, en esta noche de fiesta, en esta noche de alegría, porque el Señor está con nosotros. Vamos a ver, el Señor tiene algo hermoso para nosotros, hermanos, que va a hablar el Señor en esta noche. Vamos a ir primeramente a la palabra de Dios en Proverbios 8, capítulo 11, versículo 8, hermanos, y vamos a ver lo que el Señor quiere que nos hable en esta noche, y vamos a hablar sobre la tribulación que el hombre pasa en estos tiempos, hermanos. El Señor quiere hablarnos sobre cómo en la tribulación también Él nos ama, y Él nos cuida, y Él nos protege, pero el Señor quiere darnos cómo es que el Señor nos protege. Y vamos a leer en el versículo 8, y dice así la palabra del Señor: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en su lugar. Hermanos, el Señor nos está invitando y nos está diciendo que el justo, el hombre que cumple con las cosas del Señor, el hombre que es fiel al Señor, a ese lo librará el Señor de estas tribulaciones que en este tiempo se están viviendo. El Señor es algo maravilloso para nosotros, y dice que el impío, aquel que no guarda, aquel que se burla del Señor, aquel que no quiere entender las cosas del Señor, ese ocupará el lugar del justo, porque el justo tiene triunfo en estas tribulaciones, hermanos. Gloria al Señor, porque Él es bueno, porque Él nos da la fuerza, porque Él nos bendice, porque Él nos ama. Por eso el Señor, en estas tribulaciones, hermanos, estamos viendo todo lo que viene por venir, porque esto es el principio de lo que el Señor va a mandar a este mundo. Y vamos a ir a Mateo 24, hermanos. Ahí el Señor habla sobre las tribulaciones y sobre lo que vendrá en los tiempos del fin. Y este es el principio de los tiempos del fin, hermanos. Y vamos a leer 24:3, y dice la palabra de Dios: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Hermanos, esto es lo que el Señor nos dice de los tiempos del fin, de los tiempos en los cuales el Señor está cerca a su venida. El Señor nos ha demostrado que han pasado muchos terremotos, nos hemos dado cuenta de muchos terremotos, han pasado de muchos rumores de guerras, y estar a punto de esta nación, estar a punto de hacer guerra con otros países. Y también oímos en otros países que hay guerras, que hay masacres, que hay tanta maldad, que Dios se está cansando, que Dios está acercando su venida. Entonces, hermanos, el Señor nos dice también que perseveremos en estas tribulaciones, que perseveremos los que creemos en Él, los que estamos con Él dispuestos a seguir luchando, hermanos. El Señor nos alienta porque no nos deja solos, porque el Señor está en nuestras vidas, porque el Señor nos protege, porque nosotros podemos estar bajo sus alas, protegidos en estos tiempos tan malos, hermanos. Y dice la palabra de Dios también ahí mismo en San Mateo 24, en el versículo 11, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Así es, hermanos. Habrán muchos falsos profetas. El amor se está enfriando, y si nos damos cuenta, en estos tiempos la gente se le está acabando el amor, la gente se le está acabando ese amor por el prójimo, el ayudar,
el estar cada uno de nosotros, hermanos, velando por los otros, unos por otros. Y dice el Señor, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. A pesar de todo, de toda la maldad, el que cree en Dios, todavía cree en el amor, todavía cree en el ayudar, en el ser fiel al Señor también, en el buscar su rostro, en el buscar al Señor todos los días, hermanos, porque el Señor es bueno, el Señor no nos va a abandonar, el Señor nos ha dado esas herramientas. Él no nos ha hecho, el Señor no nos ha hecho cobardes, sino nos ha hecho valientes, dice su palabra. Entonces, hermanos, vamos a ir rapidito a Hechos 14:22, a ver qué nos tiene el Señor ahí. Hechos 14:22, dice la palabra de Dios: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, nuestros hermanos apóstoles y todos los que empezaron la iglesia de Jesucristo en el tiempo antiguo, todos pasaron por muchas tribulaciones, y hemos visto en la palabra de Dios todo lo que ellos sufrieron, las persecuciones, murieron de diferentes formas, pero siempre sufrieron, hermanos. Pero ellos nunca desmayaron, ellos siempre estuvieron dispuestos a servirle al Señor, a pesar de todas esas tribulaciones que estuvieron, que pasaron, que sintieron y que vivieron. Ahora nosotros, hermanos, nosotros no hemos vivido todavía esas tribulaciones. Esto que estamos viviendo no se compara con lo que a veces ellos tuvieron que luchar, el temor de ser perseguidos, pero ellos siempre estuvieron dispuestos a dar su vida por el Señor, porque el Señor también los protegió, porque el Señor quería que su palabra se extendiera, que su palabra se supiera. Así también ahora nosotros, hermanos, el Señor también quiere que nosotros seamos de bendición para otras personas, que conozcan su nombre, que vengan a su encuentro del Señor. Hermanos, el Señor no nos dejará en ninguna tribulación, porque Él es bueno, porque Él siempre está dispuesto a tendernos la mano, a decirnos lo que Él quiere para nosotros, hermanos. Y vamos a ir rapidito a Romanos 5, del 3 al 8 vamos a leer, hermanos, y dice la palabra de Dios. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, esto es algo hermoso. Dice que el Señor, que nos gloriemos también en las tribulaciones, porque el Señor nos ha dado fuerza, porque el Señor dice que nos ha dado esperanza, que no nos avergoncemos, que el amor de Dios ha sido derramado. ¿Y cuál es ese amor? El Espíritu Santo en nuestro corazón. Dice que esa es la fortaleza que el Señor nos ha dado. Esas son las arras que el Señor nos ha dado para que nosotros tengamos el poder, tengamos la fuerza para salir triunfantes en cada tribulación. Así es que, hermanos, el Señor nos da esperanza, el Señor nos da fe, y la fe es la que nos mueve, la fe es la que nos hace ser fuertes. Pero el Espíritu Santo que vive en tu corazón, esa es la fortaleza de Dios en la cual nos debemos cimentar, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto, porque el Señor está a las puertas y nos está avisando y nos está diciendo, pero también nos alienta a que sigamos viviendo, a que sigamos gozándonos en el Señor. A pesar de todas esas tribulaciones, el mundo está espantado, el mundo está aterrado, pero nosotros sabemos que el Señor nos ha dicho que a pesar de las tribulaciones seremos triunfantes si hacemos las cosas de Dios. Y ahí mismo, vamos a ir a Romanos 12, y dice la palabra de Dios en Romanos 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Hermanos, son tres cosas importantes que el Señor nos da en este momento. Dice que seamos gozosos en la esperanza, porque tenemos una esperanza en el Señor. Dice, sufridos, sí, vamos a sufrir, porque todo el mundo sufre.
en estos tiempos de tribulación. Pero dice, constantes en la oración. Si somos constantes en la oración también, hermanos, fortalecemos nuestro espíritu. Ese espíritu que el Señor nos ha dado de fortaleza. Y entonces podremos vivir con esa esperanza, sufriendo sí, pero sabemos que estamos en contacto con nuestro Señor, que estamos por medio de esa oración en una relación con Él, en la cual el Señor se va a alegrar, que cada uno de nosotros doblemos rodillas, que cada uno de nosotros alabemos al Señor, que cada uno de nosotros clamemos a su nombre, porque estas pestes, porque estas cosas que han llegado a este mundo, el Señor nos libre y el Señor libre a todo este mundo, para que volvamos y mucha gente tenga que rehacer su vida y hacer un análisis de cada uno de ellos, porque hay mucha gente que a pesar de todo lo que se está viendo, no se arrepiente, hermano, no piensa, y tú le hablas del Señor y ellos no te hacen caso, a veces se burlan, a veces te dicen cosas, pero gloria a Dios que nosotros hemos conocido al Señor y que tenemos esa esperanza de un día ver su rostro, hermanos. Y ahí vamos a ver lo que nos dice en Romanos también 8, capítulo 8 y versículo 35 al 39. Y el Señor nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Dice, ¿quién nos separará? No hay nadie si tú le sirves al Señor, si tú crees en el Señor, si tú tienes fe en el Señor. No hay nada que nos pueda separar, no hay nada que nos pueda quitar ese amor que el Señor nos ha regalado. No hay nada que nos pueda hacer claudicar de ese amor que el Señor ha puesto en tu corazón, que ha puesto en mi corazón, que es su Espíritu Santo. Ese es un regalo que el Señor nos ha dado. Y si tu hermano no has experimentado el Espíritu Santo, te lo pido en esta noche, que lo busques, porque eso es nuestra fortaleza. Eso es lo que el Señor nos da para que un día podamos estar en su presencia. Dice que ese bautismo del Espíritu Santo son las arras que el Señor nos ha dejado como regalo para un día poder entrar a su presencia, hermanos. Gloria al Señor, bendito sea nuestro Dios, porque es bueno, porque a pesar de toda esta tribulación, porque a pesar de todas estas enfermedades, porque a pesar de todo esto que está pasando, el Señor no nos deja. El Señor está con nosotros, hermanos. El Señor nos ha dado fuerza, nos ha dado vida, y estamos contentos porque el Señor está con nosotros, porque el Señor no nos abandona. Hermanos, y ya para terminar, vamos a ir a la 2 de Corintios 5, del 1 al 4 y luego del 9 al 10. Y dice la palabra de Dios, porque sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de mano eterna, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asistimos los que estamos en este tabernáculo gimiendo con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Hermanos, el Señor dice que tenemos una casa allá en el cielo, no hecha de manos, sino hecha por el mismo Señor. Y en esa tribulación tendremos ese premio los que perseveren.
los que aguanten, los que confíen en el Señor, los que tengan fe en el Señor, esos serán los que van a triunfar en la vida y tendremos ese regalo y ese premio en el Señor. El 9 y el 10 dice, hermanos, por tanto, procuremos también, ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que, hermanos, el Señor nos dice, todos llegaremos a la presencia del Señor. Y si hicimos cosas buenas, tendremos el premio. Si hicimos con las cosas malas, también tendremos un castigo. Así es que en esta noche también, en esta noche en la cual el Señor nos está llamando, en el cual el Señor nos está exhortando, a que en estos tiempos de tribulación busquemos más de su presencia, busquemos más de su amor, y el Señor está con nosotros, el Señor nos dará triunfo, el Señor nos protegerá. Si tú tienes fe en el Señor y le crees al Señor y has recibido su Espíritu Santo y quieres servirle al Señor, el Señor estará contigo, el Señor te protegerá, el Señor te dará victoria en esta tribulación, y también nos dará victoria si seguimos sus pasos y seguimos amándole y seguimos buscando de su amor al Señor. Si hacemos lo que el Señor nos ha pedido, seremos salvos y veremos al Señor. Y como dijo el Señor, el premio está ahí. El premio de esta tribulación la vamos a pasar, y el premio es el cielo, el premio es estar con el Señor por toda la eternidad. Hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que Dios les dé las fuerzas para seguir en esta lucha, en este mundo que ahora está convulsionado, pero que el Señor tiene bajo control, porque todo lo que pasa, el Señor lo sabe y el Señor tiene la solución. Hermanos, Dios me los bendiga.